Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Bueno, y los que os creáis que es fácil viajar con niños, pues aquí tenéis el resultado. Es en cada momento alguna historia. Se lo decimos siempre que no desayunen y estén jugando a la vez, i no, calla. Oi que no es pot jugar i menjar a la vegada? I per què ho has fet? Es que mamá lo había dicho. Mamá les había sacado ya las libretas. Hacía 3 minutos. Bueno, en fin, que ayer fue día complicado y hoy empezamos de la misma forma. Y además esto es lo que pasa cuando uno estás tan petado, 2, vivir en un espacio tan pequeño, los problemas se magnifican. O sea, esto en casa sería, venga, no pasa nada, cambiamos y ya está. Aquí es un problemón, que no podemos limpiar el asiento, estará mojado, olerá. Venga, que queremos cereales allá. Pues venga, eso. Que vivir en espacios ultra reducidos con niños pequeños es mucho más difícil que con adolescentes, que como mínimo les se tiran los cereales por encima. Bueno, y con todo esto, hoy nos espera otro día de conducir. Además, ahora que salgamos a la autopista, ya habéis visto las autopistas, entramos en zona caliente, que lo llaman aquí, zona peligrosa, básicamente zona narco, que de hecho ayer o antes de ayer, ¿no?, hubo manifestaciones, carreteras, autopistas cortadas por los camioneros que se quejan pues de la inseguridad, de los secuestros, asaltos, asesinatos que hay en esta zona. Así que tenemos que pasar de día y cuanto antes mejor. Bueno, pues como veis, hemos pasado otra noche glamurosa aquí en otro parking de Walmart. Los únicos que estábamos era ese camionero de ahí, ese camión, y nosotros. Pero la verdad que hemos dormido bastante tranquilos. Y ahora nada, comprar 4 cosas indispensables y nos ponemos en ruta. Bueno, pues ahora sí, al final se nos ha hecho más tarde de lo que hubiéramos querido, son las 10:30. Son las 10:30, hemos solventado problemas varios, cosas varias, hemos chequeado niveles de aceite, etcétera, porque a la que empecemos a conducir no podemos parar. O sea, en las próximas 3 horas mínimo es zona caliente, así que no hay que parar bajo ningún concepto. Eso es lo que nos han dicho. Así que nada, esperemos que todo vaya bien. Y allá vamos. Bueno, y no hemos hecho ni 200 metros y nos pasa lo de ayer, que pierde fuerza. ¿Ahora? ¿No? ¿Y si pones manual? ¿Conducir manual? Vuelve a parar, si no. Hacer controlar motor. Bueno, ayer nos pasó lo mismo con el motor frío cuando acabamos de arrancar. Pero vamos, lo que no podemos tener hoy. Ni hoy ni ya. Aquí no hay servicio técnico de Ibeco, o sea que... Bueno, pero no nos podemos quedar tirados en medio de una zona de narcos. Ha desaparecido el... ¿No? Entra aquí al gas, ¿no? Sí.
Bueno, pues lo que no nos podía pasar hoy precisamente nos está pasando. Nos da un fallo que no sabemos si es tema de diésel, tema de inyectores sucios, catalizador, bueno, no sé. El tema es, ¿qué hacemos ahora? Vamos por el camino chungo, buscamos un taller. Ayer me preocupó bastante, pero hoy ya es muy mala señal porque 2 días seguidos que nos pase eso, ya no me gusta, aunque ayer no nos falló más. Ayer paramos y reiniciamos y funcionó. Hoy la cosa no va, no tiene potencia. No sé si es el filtro, si es el catalizador, si es algo de motor. Vale. Vamos a poner gasolina lo primero. Oh. ¿Puede ser que nos hayan puesto diésel No sé. basura en algún sitio? No va. Le puse gasolina. ¿Dónde? ¿Un mecánico por aquí? Mecánico, ¿Estos de aquí tienen los de la Toyota? me parece que sí, me parece, no estoy seguro. Ahí botó. Ahí, Perfecto. ¿Ahí está bien? ¿O Sí, le sí. rellenamos? No, está bien. Ahí está bien. No cambia eso. Ahora parece que sí o tampoco. Desconecto, conecto, yo qué sé. Pero está claro que así no podemos seguir. Y lo malo es que aquí no hay servicio Iveco ni nada. Y a 20 por hora por estas carreteras no podemos ir. ¿Algún mecánico por aquí, cerca? Mecánico, pero esto también yo no soy de aquí. Ah, Se descompuso y aquí está. ya. ¿Qué tiene? No tiene potencia. Aceleramos y no... Bomba de gasolina, que cuando puede ser la bomba de gasolina que pierde fuerza. No lo sé. Buenas. Días. Está complicado. Está complicado. Acelera si no. No tiene fuerza. Tiene fuerza. Sale fallo de motor. Bueno, este pobre hombre tampoco es de aquí. Se le ha descompuesto el vehículo. Vamos a probar lo de la batería. Bueno, hacemos un reinicio de batería. O sea, esto es de Kaya, ¿no? Esto es un juguete de Kaya. La dejamos a ver si reiniciamos. No tengo el micro. Bueno, pues básicamente lo que estamos haciendo es lo único que podemos hacer y que hacemos con el buggy, es desconectar todo y volver a conectar. ¿Conectado ya? Venga, 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 por favor. Ahora sí. Ahora sí que va. Ya marcha todo el fallo. Me da que es algo de cuando está mojado, ¿eh? A mí me da que es algún de debajo. Puede ser. Me da la sensación que es algo del AdBlue, algún contacto o algo que ahora está funcionando. Y la herramienta que sale no es de avería, sino que es de revisión. ¿Qué hacemos? ¿Qué hora es? Son las 11:30. Nuria, en todo caso, solo faltaría que nos pasara algo en una zona complicada. Vamos por la autopista de abajo, aunque es una hora más. ¿O qué? No sé. Hacemos una prueba. Bueno, vamos para allá 20 km 30 a ver qué pasa. ¿No? ¿Eh?
Gracias. Perfecto, gracias. Chao. Hacia el este, vamos a cruzar para Veracruz y después Momento. hacia Yucatán y vamos para el sur ya, para Argentina, todo el año. Saludos, ¿tienes la página? Sí, Family es Van Expedition. Family Van Expedition. Ok, excelente. Muy bien, Siga. pues La península es muy bello. Disfruten todo. muy bien. Lo que pasa es que México es tan grande que necesitaríamos 6 meses solo para ver todo. Es muy grande. Que les bendiga. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues lo que estoy haciendo ahora es grabarme el contacto del señor que conocimos ayer en el Walmart, que era el manager, y para tener su WhatsApp operativo, porque en caso de que nos pasara algo en plena zona complicada, bueno, zona caliente, poder avisarlo a él por WhatsApp para que nos mandara a la policía, porque nosotros en caso de que no haya cobertura no podríamos pues, avisar. Así que nada, esto es lo que estoy haciendo ahora. Siempre van bien los contactos y ayudas así en momentos complicados. Bueno, pues hemos decidido hacer una prueba, parar motor, sacar llave y a ver si arranca bien. Porque ahora sí que ya es última oportunidad antes de entrar en zona chunga. Hacer controlar motor. Joder, macho. ¿Esto no salía antes? Ha salido cuando hemos arrancado. Ahora se ha ido el fallo de motor. Sí que va. Es como si tuviera memoria, eso lo tendremos que preguntar, y ya cuando lo arrancas sale fallo motor porque ya le ha saltado de antes, pero ahora circulando se ha ido lo que es el fallo motor, el naranja que se enciende, se ha ido y funciona normal el vehículo. Pues venga, allá vamos. Empezamos a conducir en lo que será, sin duda alguna, la ruta más tensa de los 3 años que llevamos viajando. Es habitual encontrar mucha policía y militares por todo el terreno mexicano, y eso solo puede significar una cosa. Es un país con mucha delincuencia y donde el principal problema es el narcotráfico y los carteles. Precisamente ayer se conoció la triste noticia que han encontrado sin vida a los 3 surfistas, 2 australianos y un americano, que habían desaparecido el pasado 27 de abril en Baja California. Nosotros seguimos este caso con especial atención, ya que estaban en una zona cercana a donde nosotros habíamos estado, y de verdad que nos hemos quedado muy afectados pensando que podíamos haber sido nosotros. Y volviendo a nuestra ruta de hoy, buscando información de la zona que cruzamos, Celaya, aparece como la número 1 en inseguridad, no de México, sino del mundo, ya que es un territorio clave para los carteles. Acabamos de pasar 2 camiones que llevaban seguridad privada. Un coche que los seguía, y no es un coche armado o algo, para que no los asalten. Sí. Navidad, ¿En English? Good job. Bueno, hemos hecho una mini parada para hacer pipís, café y helados. Bueno, pues seguimos en la carretera. Últimos 14 kilómetros, pero el día se ha vuelto, bueno, nos ha dado una pequeña tregua, pero está volviendo a llover, súper tapado, y a ver si se cumplen las predicciones y mañana sale el sol. Bueno, acabamos de encontrar a los amigos que estábamos buscando. Ah, Peter y Shiny Boy. Yes. es un nombre de un superhéroe. Ah, sí.
Ya son las 6, en marcha. Nos han dicho, es que no sé si lo he contado, nos han dicho que entraban a partir de las 6 porque a partir de las 6 la entrada ya te cuenta, te sirve para el día siguiente. ¿De España? Nosotros de España. ¿De Barcelona? Ellos son de Estados Unidos. Carro. El carro de España y de Estados Unidos. Sí. ¿Qué marca es este? Iveco. Sí sirve. Sí, bueno, claro que sí. ¿Cuál es más mejor, ese o este? A ver, Este. Este, nuestro. ¿A que le gusta más este? Está más bonito. ¿Es 4x4? Sí, es 4x4. Pero viene así de fábrica, no le hemos hecho nada. Nosotros también son 4x4 por eso. Venga, gracias. Adiós. Bueno, pues a ver, no sé si está grabado, ¿no? No está Pero, grabado. Bueno, ¿y cuántos son? 2 adultos y 2 niños. Pensaba que me preguntarían la edad porque los menores de 5 no pagan. Vale, son 750. Y yo, pero los niños pagan todos, sí, los estoy viendo y pagan todos. Pero en la web pone que los menores de 5 no pagan. Ya, pero yo estos sí que los veo y pagan todos. Y pues si tiene 3 años. Ah, bueno, pues así pagan solo 3. En fin. Bueno, pues al llegar nos hemos ido a bañar al río y ahora, con el barro y todo, esto es un desastre. Si queréis os hacemos un típico post de Instagram con todo bonito. Mirad qué bonito que está todo. Bonito, bonito. Aquí los 2 pequeños. ¿Qué ha tenido Fretara? Están temblando los pobres, los vamos a cambiar. Allá, ¿me toca? No voy a tener compasión. ¡Ah! Tio, on era la meva peça? M'has matat ja? Però tu de què vas? Amb 5 anys? No tinc 5 anys, tinc 5 anys i mig. 5 y medio. Bueno, pues hemos dormido hoy en las grutas de Tolantongo. Llegamos ayer a las 6 de la tarde y nos decimos un bañito por la noche y mirar dónde estamos. Y Kaya, que me dice que se ha ensuciado. Está todo lleno de barra, que lleva 3 días lloviendo. Tenemos la furgoneta, vamos, sucia no, lo siguiente. Kaya, no passa res, després ho rentem, vinga. Que anem a veure totes las grutas. Básicamente es un río de agua caliente donde la gente se puede bañar. Aquí los veis. Y nada, hay unas cuevas, unas piscinas. Bueno, hoy pasaremos todo el día, dormiremos aquí también. Y mañana por el mediodía supongo que ya partiremos. Dígame, Kaya. Esta protesta s'està banyant ara. S'estan bañando, pues mira, porque la gent es ve bañar aquí. Ahora con Kaya vamos a investigar un poco, que es muy grande todo esto, hay zonas de acampada, mirad cómo está todo. Aparte, hoy es domingo, te pilla cuando te pilla y nos ha pillado domingo. A ver si mañana hay menos gente y podemos visitarlo pues un poco más tranquilos. Ya ves que está partido en tramos, súper bonito y son como 2 kilómetros de río. Hay gente, hay sitio para todos. Y aquí tenéis un mapa de toda la zona, es muy muy grande. Aquí se ve todo el río. Nosotros estamos, creo que por aquí al principio. Mira, usted está aquí. Pues nada, ya ves todo el río. Hay la zona de la cueva, de las cascadas. Hay un sitio que hay unas piscinitas de agua muy chulas, que no sé si debe ser esto de aquí, creo que sí. Y ya veis que la zona de hoteles también tienen sus piscinitas de agua caliente y hasta hay un tobogán de agua caliente. Aquí, que esto es muy turístico, me imaginaba turístico pero no tanto, hay muchísima gente, restaurantes, campings, tiendas por todas partes, el río aquí detrás y vamos a ver si llegamos a la gruta que está un poco más adelante.
Bueno, y por fin salió el sol. Esto ya es otra cosa. Nos hemos puesto aquí para que es una zona despejada de árboles para poder trabajar un poquito, que si no debajo de los árboles no tenemos, el Starlink no funciona, no tenemos cobertura. Y parece que ya el tiempo a partir de la tarde ya daban más despejado y mañana un poco más de calorcita, que llevamos 3 días a 13 grados y con lluvia intensa, así que lo necesitábamos. Ahora Koa, que está comiendo ya, tiene hambre, y después nos iremos a bañar todos al río. Y hoy es domingo, esperamos, porque está a tope de gente. Bueno, y mientras yo voy a hacer la comida, el resto de la familia aprovecha para darse un bañito. Mira qué agua. Y está caliente. Bueno, y es una alegría poder volver a comer pan con tomate, pan tumaca, que aquí en México estamos volviendo a encontrar pan un poco similar a lo que tenemos ahí en España. Y el pan tumaca, que no falte. Bueno, pues hemos aprovechado que unos campistas se han ido y nos hemos puesto más cerquita del río. Lo que ha sido una operación un tanto complicado, no lo he grabado porque estaba ayudando a David a entrar. Entre pilona y pilona hemos pasado justito. Pero bueno, ya estamos dentro. Bueno, pues al final hemos conseguido un buen sitio al ladito del río y también han cabido los amigos americanos y ahora veréis que hay también 2 campers más, un camión de Alemania y una pickup de Canadá. Bueno, pues nos estamos preparando. ¿Tú tampoco te pones el poncho? No. ¿Soy la única que voy en poncho? Bueno. Nos vamos a la gruta. Venga. Arriba de todo del río. Y aunque puede que haya mucha gente, porque es domingo y vemos que está a tope, si nos gusta mucho, mañana repetimos. Pues estamos ya camino a las grutas y nos acaba de pasar algo un poco surrealista. Esta mañana David ha venido a preguntar y nos han dicho que no se podía entrar con bolsas ni nada, pero le han hecho sacarse el flotador acá ya, el floaty, el chaleco. Que dices, en cualquier otro lugar estaría prohibida la entrada si los niños no llevan chaleco o flotador. Y aquí es al revés, no te dejan entrar. Bueno, no, todavía no entendemos por qué, pero bueno, así es. Las grutas de Tolantongo son un conjunto de cuevas y grutas localizadas en el estado de Hidalgo, México. Cuenta con una gruta principal, en la que fluye agua termal y desemboca a un río que destaca por su color azul claro como consecuencia de un alto contenido de sales minerales. Bueno, acabamos de llegar de las grutas. No sé si se habrá grabado algo o no, porque está súper oscuro y con las cámaras, los niños, pero ha sido impresionante. Nos cambiamos ya porque hace frío fuera, la verdad. El agua está fría. Hemos pasado por una cascada que te cae por encima y está helada. O sea, el agua que sale de la gruta está caliente, pero la de cascada estaba helada. I nada, Koa, a veure, Koa, què t'ha agradat? Sí. Que ha sido súper chulo, ¿no? ¿Y qué había? ¿Qué animales había dentro? ¡Murciélagos! ¡Wow! Y nada, bueno, a ver si se ha grabado algo, porque la verdad que ha sido muy guay. O sea, hacía tiempo que no hacíamos algo así tan, no sé, tan salvaje, tan natural. Y eso a pesar de que hay mucha gente. Pero la verdad, muy recomendable este lugar.
Bueno, y tanto gastarnos dinero siempre con champús sin sulfatos y cosas de esas, y evidentemente el agua del río es con sulfato porque es agua volcánica y esto no hay quien lo solucione. Pero vamos, ha valido la pena. ¿Qué, Kaya? ¿Controlando el fuego? Pues aquí tenemos patatas, tenemos green peppers y ahora como la brasa ya está perfecta, pues la carne. Ah, vamos. You guys cleaned up all the good wood. Ah, yeah. That was like the last piece in the entire campground. Like, it's All so in the same place. Patatas asadas, pimiento y un poco de carne. Y para estar tranquilos, hemos enviado a los niños a ver una peli de Netflix. Sí, cena tranquilo. Pues venga. ¡Hala! A cenar. Bueno, pues son las 7 de la mañana y me voy a dar el primer baño aquí en el río de agua caliente. Todos están durmiendo aún y yo me despierto de esta manera hoy. Y nada mejor que un baño matutino para empezar bien el día. Me voy a hacer un café y a ordenar un poco todo, que nos tenemos que ir esta mañana de aquí para conducir dirección de Canarias. Bueno, pues aquí están. Forman parte de este hotel, así que hay gente. Bueno, pues ya estamos cambiados, nos damos de vuelta a la furgoneta y empezamos a conducir y nos ha gustado mucho. Muy bonito, a pesar de que creo que por la cámara no se puede apreciar. Pues nos vamos, nos hemos despedido ya de nuestros amigos. Igual nos volvemos a encontrar en Perú en unos meses o igual en 2 días por aquí en México. Nunca se sabe, así es la van life.